Video didáctico de Sistema de Juego 6.2 de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Cátedra de Voleibol 2. Integrantes: Constanza Rogel, Marcelo Silva, Saúl Viera, José Zapata. Profesor: Cristian Hernández. El sistema de juego 6.2 consiste en que tenemos 6 posibles atacantes y 2 armadores. Este sistema de juego es más ofensivo en comparación con el sistema 4.2, porque el armador, quien debe realizar la jugada, es el levantador zaguero. Por lo tanto, tenemos 3 posibles atacantes en la línea de delantero. A continuación, pasaremos a explicar la posición reglamentaria de la cancha. Las posiciones reglamentarias de la cancha están enumeradas del 1 al 6, en las cuales las posiciones 4, 3 y 2 son los jugadores que están frente a la red, en la zona ofensiva, y los jugadores que están en las posiciones 5, 6 y 1 son jugadores zagueros, que se ubican en la zona defensiva. Para poder tener una formación inicial equilibrada, se deben cumplir 3 condiciones. La primera condición es que los roles deben estar cruzados. Esto quiere decir que si nuestro punta delantero se encuentra en posición 4, el punta zaguero debe estar en posición 1. En el caso de los centrales, el delantero, si se encuentra en posición 3, el central zaguero debe estar en posición 6. La segunda condición que se debe cumplir para tener una formación inicial equilibrada es que siempre los armadores deben seguir a un central en la rotación. Esto quiere decir, si tenemos a un armador zaguero en posición 1, nuestro central zaguero debe estar en posición 6. Si nuestro levantador delantero está en posición 4, nuestro central delantero debe estar en posición 3. Nuestra tercera condición para tener una formación inicial equilibrada es que se debe hacer un ranking con los jugadores que tenemos. Si tenemos 2 puntas, tenemos que hacer el ranking entre ellos dos, nuestro punta número 1 y nuestra punta número 2. Asimismo con los centrales y con los armadores. Levantadores, centrales, puntas. Para ubicar a los jugadores dentro de la cancha, debemos hacer un ranking. Para poder hacer este ranking, debemos conocer los roles y las características que debe cumplir cada una de estas posiciones. Los puntas deben tener un buen ataque y una buena recepción. En el caso de los centrales, deben ser buenos bloqueadores y deben tener un buen ataque rápido. En el caso de los armadores, deben tener un buen golpe de dedos. Ahora veremos lo que es la rotación. La rotación corresponde cuando un equipo recupera el derecho al saque. Cada jugador deberá desplazarse en una posición en sentido horario. Por ejemplo, si el central se encuentra en posición 2, deberá bajar a posición 1, y el punta que se encuentra en posición 1 deberá ir a posición 6. Ahora veremos un ejemplo de cómo se realiza la rotación en el sentido horario. Como vemos, la jugadora que está en posición 1 se va a posición 6, luego a posición 5, a posición 4, para llegar a su posición de inicio, posición 3. Si la ves, dile que la he venido a buscar. Si la ves, la reconoce. En el sistema de juego 6.2 podemos ver 3 distintos roles de jugadores. En primer lugar, tenemos a los levantadores, quienes son los encargados de realizar el segundo toque y armar la jugada. En este sistema de juego, el levantador zaguero es quien debe realizar el segundo toque, mientras que el levantador delantero es un potencial atacante. Tenemos también a los puntas, quienes juegan en posición 4 y posición 5. Son especialistas en realizar ataque y también ayudan estos
a la recepción y a la defensa. Siempre los armadores deben seguir a un central en la rotación. Esto quiere decir, si tenemos a un armador zaguero en posición 1, nuestro central zaguero debe estar en posición 6. Si nuestro levantador delantero está en posición 4, nuestro central delantero debe estar en posición 3. Por último tenemos a los centrales, quienes son los jugadores que están en posición 3 y posición 6. Estos jugadores son encargados de realizar el bloqueo, teniendo que llegar a bloquear a posición 4, posición 3 y posición 2. Si la ves, la reconoces cuando se pone a bailar, cuando ella toma de más. Ahora explicaremos qué es el concepto de enroque. Por definición, el enroque es un cambio de posición entre jugadores de una misma línea para ubicarse en el lugar de la cancha que corresponde según su rol táctico. Lo anterior ocurre en dos situaciones. 1. Cuando mi equipo tiene el derecho a sacar, se golpea el balón y se produce el enroque. 2. Cuando el otro equipo saca, mi equipo debe recibir y luego del ataque de mi equipo se realiza otro enroque. Enroque, Cuando ella toma de más, desenroque, pone a bailar, no hay igual, vuelve loco al enroque, la verás, no hay igual. desenroque, enroque, desenroque, enroque, desenroque, enroque, desenroque, enroque, desenroque. Una vez finalizado el punto, los jugadores realizarán un desenroque volviendo a la posición de su última rotación realizada. Recepción en media luna con armador zaguero en posición 5. El armador zaguero, cuando juega en posición 5, se ubica atrás del central atacante en posición 4 y, posteriormente, después del contacto con el balón al momento del saque del equipo contrario, penetra a posición 2 y 3 para realizar la armada. Recepción en media luna con armador zaguero en posición 1. El armador zaguero, cuando juega en posición 1, se ubica atrás del punta atacante en posición 2 y posteriormente, después del contacto con el balón al momento del saque del equipo contrario, penetra a posición 2 y 3 para realizar la armada. Recepción en media luna con armador zaguero en posición 6. El armador zaguero, cuando juega en posición 6, se ubica atrás del armador atacante en posición 3 y, posteriormente, después del contacto con el balón al momento del saque del equipo contrario, penetra en posición 2 y 3 para realizar la armada. El equipo comete una falta de posición si algún jugador no está en su posición correcta en el momento que el sacador golpea el balón, inclusive si un jugador está en la cancha de juego por medio de una situación ilegal. El jugador en posición 1 no debe estar más cerca a la red que el jugador que está en posición 2, antes de que el balón se ponga en juego. De la misma manera, el jugador en posición 6 no debe estar más cercano a la red que el jugador en posición 3, ni el jugador en posición 5 debe estar más cerca que el jugador en posición 4. Esa es la relación vertical para cobrar falta de posiciones. Por otro lado, existe también una relación horizontal, que se da en que el jugador que se encuentra en posición 6 no debe estar más cercano a la línea lateral sobrepasando al jugador en posición 1, ni más cercano a la otra línea lateral que el jugador que está en posición 5.
La formación defensiva es una organización y articulación de los roles en el equipo para lograr detener o frenar el ataque rival. Existen 3 tipos de formaciones defensivas, cuando el ataque se realiza por 2, por 3 o por 4. Cuando el ataque se realiza por posición 2, la posición defensiva sin apoyo al bloqueo se realiza con el punta acompañado por el central en posición 4, mientras que el punta zaguero se queda en posición 5 para hacer la calle, el central zaguero en posición 6, el levantador delantero realiza la diagonal corta cubriendo entre 3 y 2, cerca de la red, y el levantador zaguero cubriendo en 1, realizando la diagonal larga. Cuando se efectúa un ataque por posición 2, la formación defensiva con apoyo al bloqueo se realiza de la misma forma, pero esta vez el punta zaguero se aproxima a la red, a la altura de la zona de ataque, y el central zaguero toma su posición en 5. Cuando el ataque se realiza por posición 3, únicamente el central delantero se encarga de bloquear, mientras que el punta y el levantador delantero forman la diagonal corta por 4 y 2 respectivamente, mientras que el punta y el levantador zaguero se encargan de la diagonal corta cubriendo en 5 y 1. El central zaguero mantendrá su posición en 6. Cuando el ataque se realiza por posición 3, la formación defensiva con apoyo al bloqueo se realizará de la misma manera que sin apoyo al bloqueo, pero en esta ocasión el central se aproximará a la red a la altura de la zona de ataque, con el objetivo de cubrir el bloqueo. La formación defensiva sin apoyo al bloqueo, cuando el ataque se realiza por posición 4, el central delantero bloqueará con el levantador delantero por posición 2. El levantador zaguero se encargará de la calle. El central zaguero se encargará de cubrir en posición 6. El punta delantero se encargará de la diagonal corta cubriendo entre 3 y 4. Mientras que el punta zaguero se ubicará en 5 para hacer la diagonal larga. Para esta misma formación defensiva, pero con apoyo al bloqueo, el levantador avanzará hacia la zona de ataque y el central zaguero cubrirá su posición en 1. Los jugadores delanteros deben preparar ataque cuando el balón ha pasado el campo propio. Esto quiere decir cuando se realiza una recepción luego de haber recibido el primer golpe. Los jugadores delanteros deben retroceder hasta la línea de 3 metros para poder preparar una carrera y así realizar un ataque. El punta, el cual está ubicado en la posición 4, bloquea, retrocede, prepara carrera y ataca. Preparación de ataque desde posición de recepción para el punta. Lo mismo realiza el central, bloquea, retrocede, prepara carrera y ataca. Preparación de ataque para el central desde posición de recepción. El central no participa en la recepción excepto cuando el levantador se encuentra en posición 3. Por último, el levantador bloquea, retrocede, prepara carrera y ataca. Preparación de ataque del levantador desde posición de recepción.